Naturaleza del primado romano. Manual de Teología Dogmática. Ludwig Ott. 1. El dogma. El Papa posee la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, sino también en la disciplina y gobierno de la Iglesia, de fe. El Concilio del Vaticano, frente a las diversas formas de episcopalismo que restringe el poder de jurisdicción del Papa en favor de los obispos, conciliarismo, galicanismo, febronianismo, declaró: si alguno dijere que el obispo de Roma tiene únicamente el oficio de inspección o dirección, y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, sino también en todo lo que respecta a la disciplina y gobierno de la Iglesia esparcida por todo el orbe de la tierra, o que tiene la parte más importante pero no la plenitud total de este supremo poder, o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata, bien sea sobre todas y cada una de las iglesias o sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema, Disi 1831, cf. Disi 1827, CIC 218. Conforme a esta declaración, la potestad primacial del Papa a. Es verdadera potestad de jurisdicción, es decir, verdadero poder de gobierno, y no de mera inspección o dirección como el que tiene, VG, el presidente de un partido político, de una sociedad o de una conferencia. Como poder de gobierno, el primado comprende en sí la plena potestad legislativa, judicativa, judicatura litigiosa y de arbitraje, y coercitiva. Por parte de los subordinados corresponde el deber de sumisión y obediencia. B. Es potestad universal, es decir, se extiende sobre todos los pastores, obispos, y los fieles de toda la Iglesia, tanto en colectividad como en particular. La materia de esta potestad no son únicamente las cosas de fe y costumbres, oficio de enseñar, sino también la disciplina y gobierno de la Iglesia, oficio de pastor. C. Es la suprema potestad de la Iglesia, es decir, no existe ningún otro sujeto de jurisdicción que posea el poder en igual o en mayor grado. La potestad del Papa es superior no solo a la de cualquier obispo en particular, sino también a la de todos los obispos juntos. Por eso la colectividad de todos los obispos, sin el Papa, no está por encima del Papa. D. Es potestad plena, es decir, el Papa posee en sí mismo toda la plenitud del poder eclesiástico de jurisdicción, y no solo una parte mayor que los demás obispos, ora sea en particular, ora en colectividad. Por eso el Papa puede resolver por sí mismo cualquier asunto que caiga dentro de la jurisdicción eclesiástica sin requerir el parecer de los demás obispos ni de toda la Iglesia. E. Es potestad ordinaria, es decir, va ligada con su oficio en virtud de una ordenación divina y no ha sido delegada por un sujeto superior de jurisdicción. Por consiguiente, el Papa puede ejercerla en todo tiempo y no solo en casos excepcionales, cuando los obispos descuiden sus deberes pastorales en sus respectivas diócesis, Febronio, Eibel, Disi 1500. F. Es potestad verdaderamente episcopal, es decir, el Papa es al mismo tiempo, obispo universal, de toda la Iglesia y obispo de la diócesis de Roma, Episcopus Urbis et Urbis, Jacobo de Viterbo. De ahí que la potestad papal, lo mismo que la de los obispos, comprenda el poder legislativo, judicial y punitivo, cf. CIC 218, 2, 335. G. Es potestad inmediata, es decir, el Papa puede ejercerla sin instancia previa sobre los obispos y fieles de toda la Iglesia. El fundamento bíblico y patrístico de esta tesis se deriva de los textos aducidos en 5 y 6. El embrión que en ellos se encuentra llegó a su pleno desarrollo en el dogma emanado del Concilio del Vaticano. 2. Conclusiones. A. De este poder supremo de gobernar a toda la Iglesia se sigue que el Papa tiene el derecho de tratar libremente con todos los obispos y fieles de la Iglesia para ejercer su ministerio. Por eso la Iglesia condena todas las ordenaciones del poder civil que subordinan la comunicación oficial con la Santa Sede a un control civil y hacen depender la obligatoriedad de las disposiciones pontificias de un exequatur o visto bueno de la autoridad civil, Disi 1829. B. Como supremo legislador de la Iglesia, el Papa no está ligado jurídicamente por costumbres y decretos eclesiásticos, pero sí por el derecho divino. Este exige que el Papa use de su potestad eclesiástica para edificación del cuerpo místico y no para destrucción del mismo, 2 Ioar 10, 8. Por eso el derecho divino es barrera eficaz contra la arbitrariedad. Fue condenado el tercer artículo galicano, que exigía una amplia limitación en el ejercicio del poder papal, Disi 1324. C. Como supremo juez de la Iglesia, el Papa posee el derecho de dirimir en su tribunal toda causa de derecho eclesiástico y aceptar apelaciones en todas las causas de la misma clase. Al mismo no puede ser juzgado por nadie, CIC 1556, prima sede sanemine iudicatur, porque no existe ningún juez terreno que esté por encima de él. Por esta misma razón, contra el dictamen del Papa no cabe apelación a ninguna instancia superior. La Iglesia condena la apelación a un concilio universal, porque eso equivaldría a situar al concilio universal por encima del Papa, Disi 1830, CIC 288, 2, cf. Disi 1323, segundo art galicano.